2209, buenas noches. Este es un programa especial de La Cornisa. ¿Ves esas cajas que se ven ahí? Son las cajas secretas de Otesur. La que podría complicar y mucho a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a Lázaro, a Cristóbal. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero la primera pregunta, la que se está haciendo buena parte de la sociedad, es: ¿Cristina puede ir presa? Y la Argentina está tan conmocionada con esta suerte de manipulite a la Bartola que se está viviendo ahora mismo, que yo tengo ganas de responderte desde el sentido común y la información que tenemos. Bueno, acá es un lujo la información que vamos a tener, ¿eh? Porque está Nico Buñas, que es autor de La Dueña, este libro. A ver, acá está, ¿lo muestran? Muy valiente. Quizá uno de los periodistas que más sabe sobre la ruta del dinero K, y Daniel Santoro, que acaba de publicar su libro La ruta del dinero K, y que durante todo el fin de semana estuvieron trabajando, igual que muchos otros periodistas, para darte información muy precisa, que van a volcar acá y vamos a compartir con ellos. Pero quería decirte, la primera pregunta que vos te haces es: ¿Cristina puede ir presa? Y yo te debo responder: sí, pero no ahora mismo. Te lo repito, sí, pero no ahora mismo. La imputación del fiscal Guillermo Marijuán en la indagatoria de Fariña, que tanto conmocionó a los argentinos, en la que, según Fariña, Lázaro Báez le habría confesado que habló con Cristina, porque lo mandó a llamar a la Quinta de Olivos, y Cristina le preguntó: ¿es cierto que estás mandando plata ilegal al exterior y que parte de esa plata de Néstor Kirchner? Y según Fariña, Lázaro Báez le dijo: no, no, de ninguna manera. Pero luego salió y le dijo a Fariña y a otros: muchachos, tenemos que ser más moderados y tenemos que ser más discretos, porque la embajada de Estados Unidos le está contando lo que está pasando a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, por nombrarla de esa manera, palabra más, palabra menos, está imputada Cristina. Casanelo la está investigando por lavado de dinero, pero imputada, tengo la obligación de decirte, bueno, que te voy a dar clase yo, si está acá José María Campagnoli, el primero que puso en un expediente el nombre y el apellido de Báez en un delito vinculado con las facturas truchas y otras cosas. Pero imputada no es ni condenada, ni procesada, ni detenida. Es más, si yo me guío por lo que mis fuentes me dijeron que dijo Fariña, me parece que entre la imputación y el procesamiento en esta causa hay una distancia importante. Segunda pregunta, te la debes estar haciendo vos, que lees los diarios, pero que tenés tanto nombre y apellido que no sabés para qué lado arrancar. ¿Cristina puede ir presa el miércoles a las 10 de la mañana cuando se presenta a declarar ante el juez Claudio Bonadío? Tampoco. Primero, porque se trata de otra causa, la de la venta de dólar a futuro que investiga Bonadío. Segundo, porque lo que le imputa a Bonadío, a ella, a Kicillof, al expresidente del Banco Central, Banoli, es defraudación y abuso de confianza por autorizar la venta del dólar futuro a precio ruinoso. Y ese delito es excarcelable. Tercero, porque todavía no se sabe a ciencia cierta si la Sala 1 de la Cámara Federal va a ser lugar o no el pedido de recusación de Bonadío que está reclamando la defensa. Si no lo recusan a Bonadío, Cristina no va a tener remedio que ir y comparecer. Será el próximo miércoles a las 10 de la mañana. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el jefe de la Policía Federal y la Metropolitana están preparando un operativo para evitar desórdenes e incidentes. En un ratito te vamos a decir en detalle de qué se trata este operativo, porque es muy, muy importante. Javier Mozo te lo va a presentar. Bueno, después de lo que te cuento, ¿esto quiere decir que este manipulite a la Bartola, insisto, es mucho ruido y pocas nueces? Yo creo que no. Yo creo que algo se disparó y no hay manera de detenerlo. Y además creo que la presidenta está muy complicada en la causa Otesur, la expresidenta. La misma causa que le quitó otra sala de la Cámara a Claudio Bonadío y que fue cajoneada por otro juez, Daniel Rafecas, causa que ahora está en el limbo, pero que probablemente tome, discúlpame todo el ruido de nombres y apellidos, el juez Julián Ercolini, el mismo que acaba de meter preso a Ricardo Jaime, y que hasta donde yo sé
quiere activarla. Esa causa, la de Otesur, se lo voy a preguntar a Nico Buñaski y a Daniel Santoro, que tiene mucha información, prueba claramente el mecanismo de lavado de dinero que involucra a Lázaro y a Cristina. ¿Por qué hechos? Por los hechos que tienen que ver con el Hotel Alto Calafate. Recién estamos hablando con Nico. Algunos dicen, bueno, es por el alquiler de las habitaciones. No, es por los contratos que pagó a precios exorbitantes Báez por esas habitaciones. De hecho, hoy te vamos a mostrar en la cornisa en exclusiva, y esto tiene que ver mucho con la causa Otesur, las cajas secretas con documentos de Otesur que comprometen a Cristina, a Lázaro, a Cristóbal, y que fue producto de, escuchad bien los números, 30 allanamientos que ordenó Bonadío a 17 oficinas diferentes, te lo vamos a mostrar ahora. Hay tanta documentación, tanta evidencia, tanto material sobre el lavado en esa causa que a mi entender, esto es una especulación, no es información. No se va a necesitar ningún repartido para probar el delito de lavado de dinero. Eso sí, no va a ser de la noche a la mañana. Y ya que estamos preguntando, vos que estás del otro lado, te preguntarás, ¿y la situación del presidente Macri acaso no es la misma que la de Cristina? Majul, ¿no vas a hablar del presidente Macri si está imputado como Cristina? Sí, vamos a hablar. Voy a hablar acá y vamos a hablar dentro de un ratito también de los Panama Papers. La respuesta es, desde el punto de vista formal, sí. Porque Macri también fue imputado, igual que Cristina, en este caso por el fiscal Federico Delgado, porque pretende avanzar para saber si el jefe de Estado figura como director de una sociedad offshore y al figurar como director y no incluirlo en la declaración jurada, estaría cometiendo omisión maliciosa. Disculpame el lenguaje de expediente, pero así se llama el delito. Omisión maliciosa. Nada parece indicar hasta ahora que Macri pueda ser declarado culpable. Y también hay que diferenciar entre la gravedad de este presunto delito, omisión maliciosa, y los que le imputan a la expresidenta. La omisión maliciosa conlleva una pena de desde 15 días a 2 años. Y por lo que yo sé, Macri va a terminar probando que no hubo omisión maliciosa, si es verdad lo que dicen los papeles que dicen que tienen. A Macri, yo comparto, se le podría criticar su reacción tardía por el intento de minimizar el asunto. Las dos cosas, la reacción tardía y el intento de minimizar el asunto. Pero la diferencia entre su reacción y la de su antecesora es enorme, enorme, y no resiste la más mínima comparación. Y a mi entender, lo mejor que podría hacer Macri y lo mejor que podría hacer el gobierno es pedirle al fiscal y al juez que lo investigue bien, de arriba abajo, todo el tiempo que sea necesario, para dejar de permanecer bajo sospecha en el caso de que lo absuelvan. Y ahora, si me permiten, yo le voy a dar alguna información sobre la valiosa información que recibí sobre la declaración de Fariña. Información que no recibí yo solo, recibimos otros periodistas. Ustedes me van a decir, ¿y cómo pueden recibir información si están bajo secreto de sumario? Porque en Comodoro Pi las paredes y los muebles y los teléfonos y las computadoras hablan. Primero, para que vos sepas de qué se trata. Fariña declaró ante Marijuán y Casanelo, pero bajo la situación de procesado. ¿Qué significa esto? Que puede mentir y que por mentir no va a ser condenado. Imputado / procesado significa que no tiene la obligación de decir la verdad y que tampoco puede ser condenado por falso testimonio. Fariña dijo varias cosas. Detalló el mecanismo de la salida del dinero. Según los que estaban ahí, dio una clase magistral sobre el mecanismo de la salida de dinero. Dijo incluso que, escuchen esto porque para mí es para reírse o para llorar, que en un momento estaban a punto, con la ingeniería financiera que hacían, ilegal, de acumular 100 millones de dólares y que querían llegar a esa meta
porque los que ahorraban, entre comillas, 100 millones de dólares iban a ser beneficiarios de un tratamiento VIP entre los grandes millonarios del mundo. Fariña explicó e introdujo la idea de cómo Báez, con la obra pública, armó una caja política que manejaba primero Kirchner y que después de la muerte de Kirchner empezó a cambiar. Fariña dijo que Báez le había dicho que después de morir Kirchner, su viuda ya no tenía derecho de reclamarle ningún dinero porque después de todo su socio era Néstor y Néstor se había ido. Fariña contó el famoso episodio de cuando Cristina lo mandó a llamar y recibió información de la Embajada de los Estados Unidos y luego le preguntó a Lázaro Báez, ¿es cierto que está sacando dinero de Néstor y también de la familia al exterior y de manera ilegal? Y de nuevo Báez le dijo, no, 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 de ninguna manera. Qué fuerte lo que estamos escuchando, ¿eh? Porque uno lo lee en el diario, es una presidenta preguntándole al rey de la obra pública. Bueno, en esta causa, Marijuán no solamente imputó a Cristina, también imputó a Devido, a Wagner, el presidente de la Cámara de la Construcción, a Fábrega, del Banco Nación, por el famoso fideicomiso de 350 millones de dólares, de pesos, perdón, que le hizo, negocio que le hizo hacer Leonardo Fariña. Pero lo que va a suceder esta semana es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy posible que el juez Sebastián Casanelo termine procesando a Lázaro Báez, a su contador Pérez Gadín y al hijo de Báez, Martín Báez. ¿Viste que algunos dicen que por ahí se puede filtrar el enojo de la esposa de Lázaro Báez? No lo sabemos. Pero eso puede pasar esta semana y es importantísimo. Yo enseguidita voy a hablar, cuando esté el Skype listo, con la corresponsal del Diario de la Nación en Santa Cruz, porque quiero saber qué es lo que está pasando en el Calafate, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Y enseguidita voy a presentar la información sobre las cajas ocultas de la causa Otesur. Pero algo importante también es que Fariña fue a declarar con la vaga idea de que lo podían dejar en libertad. E inmediatamente cuando empezó a hablar, y Marijuán empezó a imputar gente, el juez le dijo, momentito, usted va a declarar bajo la ley del arrepentido, pero yo no lo puedo dejar en libertad porque usted está bajo otro tribunal, por lo tanto va a seguir preso. Y además, está por el delito de evasión, ¿no? En el Tribunal Federal Oral de La Plata. Y además, señor Fariña, usted podría bajar su pena si se comprueba que lo que usted dice es verdad, si aporta los documentos, si va más para arriba, y una vez que empiece el juicio oral. Discúlpame que te abrume con tanto dato judicial, pero la Argentina está tan conmovida que yo quiero ser lo más claro posible. Cuando te preguntan en la calle si Cristina va a ir presa, de nuevo la respuesta es no por ahora. Y si yo analizo bien lo que está pasando con la justicia y las distintas causas que se están llevando a cabo, también tengo que decirte que por ahora no, pero dentro de unos meses probablemente sí. Voy a hablar unos segundos, unos minutos con Mariela Arias, corresponsal de La Nación en la provincia de Santa Cruz, porque la casa de Cristina del Calafate es uno de los lugares donde todo el mundo se pregunta qué está pasando, aunque algunos dicen que no estaría pasando exactamente nada. Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Mira, noches. efectivamente es así, es justamente lo que vos comentabas, tanto ayer como hoy. Yo junto a otros colegas hicimos una guardia periodística varias horas y no hay ningún movimiento más que el habitual. No se reforzó la seguridad como trascendió, están las camionetas habituales, que sí es menos cantidad que las camionetas que solía ser
Cristina en el ejercicio de la presidencia. Están dos camionetas en la puerta de entrada, una en la misma manzana por el ingreso en el Hotel Los Sauces, y no mucho más. No hubo movimientos, no entraron en las horas que dura la guardia, que generalmente se hace durante la luz del día. No entró nadie a visitarla, o no se vio nada, tampoco se vieron manifestaciones de la presidenta. Todo transcurre con absoluta e inesperada normalidad. Mariela, no es buena la comunicación, ya sabemos que, bueno, a pesar de la expectativa, no está pasando mucho en la casa de Cristina en el Calafate, al ladito de su hotel Los Sauces. Cualquier cosa te volvemos a llamar y te agradecemos, por supuesto, esta comunicación. Bueno, ¿cómo está Leonardo Fariña? Hugo Machiavelli, buenas noches, vení por acá. Pasa, por favor. ¿Hablaste con la abogada de Leonardo Fariña? Sí, que estuvo con él hasta media tarde. ¿Cómo está? Está en una celda de 2x2. ¿Una celda de 2x2? Exactamente. ¿La que estaba siempre? No. Está en un sector de sanidad. Según su abogada, está dopado, está con arritmia cardíaca, hambriento, solo había recibido un poco de fideos hoy. Ella tuvo que llevarle un plato de pollos con papas y está en una condición que para la abogada es de riesgo. Mañana va a presentar un recurso al servicio penitenciario. También adelantó que se va a presentar luego a declarar, de nuevo esta semana, pero está muy aislado, como por supuesto manda el juzgado. Pero en este caso, el riesgo que tiene, según la abogada, es alto a nivel de su salud. Bueno, preparamos el informe de las cajas de Otesur, que enseguida lo presentamos. Por supuesto. Nico Uñaski, buenas noches. Buenas noches, gracias. Tremendo laburo se mandaron, felicitaciones. Bueno, fue colectivo, ¿no? Fue colectivo. Sí. ¿Puede ir presa Cristina? Se lo está preguntando todo el mundo. Yo creo que sí, por supuesto, y coincido con vos que en este momento no por la imputación de marihuana en la causa de la ruta del dinero, pero sí por las otras causas, sobre todo por Otesur, ¿no? Por esas cajas y las pruebas que hay ahí adentro, ¿no? ¿Puedes explicar cuáles son esas pruebas o las pruebas que muestra el expediente hasta que recusaron a Bonadío? Claro, a ver, esas pruebas se recogieron en 35 allanamientos en Santa Cruz. Antes que lleguen a Buenos Aires, por tierra, Bonadío ya no era más el juez de la causa. Eso prueba un poco, ¿no?, la desesperación que tenían los Kirchner sobre el tema. Sí, es muy importante lo que va a decir Nico Uñaski, y es parte del informe nuestro. Bonadío, o sea, cuando estas cajas llegaron, Bonadío ya no era más el juez de la causa. O sea, mientras estaba llegando toda esa información, para nosotros valiosa, clave, ya te vamos a explicar por qué sabemos que es valiosa y clave, lo recusaron el juez Bonadío. En menos de 48 horas. A ver, Fariña... Perdón, la sala, una Cámara Federal, lo sacó en algo inaudito, sin precedentes y en tiempo récord, ¿no? Sí. Y además, ¿qué pasó? Esas cajas están guardadas en algún lugar en prefectura, están un poco más rotas las originales. Y a ver, entre las pruebas que yo sé que hay, 93 recibos por operaciones bancarias entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones. Máximo Kirchner y Austral Construcciones. ¿Qué significa eso para la gente que no entiende? A ver, que Austral es la empresa madre del holding de Lázaro Báez, beneficiada por el Estado K, por Cristina Fernández de Kirchner desde el 2007. Desde el 2007 le dieron multimillones de pesos en obra pública y tenía negocios con Máximo Kirchner, o sea, con la propia familia presidencial. Hay recibos, hay cheques. Hay una cláusula accesoria de un poder de Austral Construcciones con Máximo. ¿Qué dice esa cláusula? ¿Son socios? ¿Máximo es socio de Báez en esta empresa tan importante? No lo sabemos porque está, como vos decís, la causa parada. Hay mucho más. Hay cheques de Néstor Kirchner con Lázaro Báez. Ahora vamos a mostrar parte de lo que tiene esa causa. Ari, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien, bueno, muy bien. Vos olés lo que está pasando en la sociedad. Sí. Primero, se desató algo que parece imparable. Y segundo, la gente quiere ver presos ya a los 5 minutos a todo el mundo, ¿no? O sea, hay todavía un núcleo duro del kirchnerismo que cada vez se va a poner más tenso. Vamos a ver mañana por la noche, vamos a traer una muestra gratis de lo que puede pasar el miércoles, porque va a haber una vigía en el Aeroparque, ya está organizando la Delía. Pero es cierto que la gente por la calle te decía, yo estoy muy caliente con la inflación, estoy muy caliente con todo lo que está pasando, pero yo quiero ver a alguien preso. La primera etapa era esa y ahora quiero ver a alguien preso y que devuelvan la plata. Pero a su vez, ahora mucha gente plantea, ¿tenemos los jueces con los testículos y los políticos con los testículos necesarios para bancar lo que socialmente implica a Cristina presa?
Es una buena pregunta. Que devuelvan la plata es un proyecto tuyo, ¿no? Entre otros. Tenés un proyecto de ley muy concreto en donde planteas que se puede devolver la plata. Nosotros tenemos un informe acá, pero lo presentaste en los últimos días, ¿no? Hola, Nosotros Graciela, buenas tenemos noches. una iniciativa, buenas noches Luis, Y gracias tenemos por una venir. iniciativa que venimos trabajando hace bastante porque nos parece que más allá de las responsabilidades penales, lo cierto es que el dinero de la corrupción es el dinero que se robaron a todos los argentinos. En la última semana, que junto a Daniel Santoro hicimos una investigación recuperando las pruebas que un fondo de los buitres, el NML, presentó ante el juez en Nevada, en una causa donde Jorge Lanata es parte, y le hemos pedido al juez, justamente Casanelo, cuando se la aportamos, que le requiera a Jorge Lanata que tome esa información y la aporte. Tenés muchos estos movimientos del 2010, del 2011, el 2012, el 2013, en donde aparece justamente cómo la plata desde Uruguay era enviada a distintos países. Y nosotros queremos que esa plata se recupere. Por eso, junto a la ley del arrepentido, queremos propiciar una iniciativa para que, como los que devuelvan plata o ayuden a recuperar ese dinero, puedan cobrar el 3% de los fondos que se recuperen. Ahora vamos a mostrar eso. ¿Tenías un papelito que me querías mostrar? Lo que está contando la diputada son los movimientos de Ernesto Clarence, uno de los financistas, los cuales fue imputado por Imputado marihuana. también, Clarence. El primer financista, o uno de los primeros financistas de Néstor Kirchner. Sí, histórico, financista histórico. Y después el Betic Service Group, que es la compradora de la Rosadita, a cual Campagnoli descifró esto ya allá por el año 2013. Y de Cavial, Uruguay, que es también del titular de la Cámara de la Construcción. Bueno, acá está Campagnoli. Mientras que ustedes, por favor, me ponen, como decíamos hace unos años en la radio, me ponen en punta el audio ese que surgió de una investigación de Campagnoli, que estaba investigando otra cosa y de repente apareció Báez, y que hizo que fuese uno de los primeros investigadores de Báez. Cuando lo tengan me avisan, por favor. Sí, Alejandro Salinas, cuando lo tengas me avisas. Nunca los periodistas recibimos tanta información de Comodoro Pi y de todos los juzgados como ahora. Antes, para que te atendiera un juez, teníamos que llamar varias veces, ¿no? Y de testigos, de gente que empieza a animarse a hablar y a contar. Ahora te devuelven la llamada, pero el fiscal Campagnoli fue uno de los primeros de los miembros del Poder Judicial que dijo, ¿cómo no se me pueden investigar a Báez? Y miren lo que encontró revisando. Bueno, su equipo de investigadores, lo mismo que quiso correr junto con Campagnoli, la actual procuradora, Gil Carbó, los corrió y después volvió, por suerte. Pero haceme escuchar ese audio que yo todavía lo escucho y digo, mirá vos lo que pasa en la Argentina. Hay una empresa que necesita facturar. Y encima de darte la factura blanca, vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan un 15 arriba. Ponele, te facturan 2 palos, te dan 3 gambas. No la escuchaste nunca, ¿no? Nunca. Es de Báez. Necesitan lavar 300 palos verdes. Así que imagínate si hay que hacer factura. Seguro. Conseguime... Si después puedo conseguir el nombre y el quit. ¿De la empresa? Sí. Austral Construcciones, yo te lo doy. ¿Fue Austral? Tanta información en la Argentina que uno se olvida. Campagnoli, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué estaba escribiendo ahí el señor ese? Era una clase de lavado prácticamente. La verdad que ¿Quiénes eran los que hablaban? El que hablaba era Diego Rodríguez. Hermano de la ex ministra Claro, después supimos que era el hermano de la ex ministra. De Seguridad, Nosotros, ¿no? de Defensa. Sí, eso... Seguridad. De seguridad. La muda. Esta llamada precipitó todo, porque nosotros cuando empezamos a estudiar, no el día que aconteció, unos días después, porque eran muchos teléfonos que teníamos, como se dice, pinchados, ¿no? Y entonces las grabaciones tardaban. Y cuando justamente yo estaba ya quedando fuera de todas las investigaciones vinculadas a Báez, y esta que es una investigación vinculada a la barra brava de River Plate y a cuestiones del fútbol. Y era como la providencia que me ponía de vuelta un tema de Austral Construcciones, ¿no? Pero sí, fue una cosa muy interesante como a partir que se empieza
a desmenuzar esta cuestión, se precipitan los tiempos, establecemos que esta persona, que en ese momento para nosotros era Diego, después resulta ser Diego Rodríguez, y después resulta ser el hermano de la ministra. Bueno, y a los pocos días me suspenden. Escuchemos de nuevo esta breve conversación, porque puesta en el contexto que le acaba de plantear Campagnoli, la vas a entender todavía mejor de lo que yo te la presenté. Hay una empresa que necesita facturar. Y encima de darte la factura blanca, vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan un 15 arriba. Ponele, te facturan 2 palos, te dan 3 gambas. No la escuchaste nunca, ¿no? Nunca. Es de Baez. Necesitan lavar 300 palos verdes. Así que imagínate si hay que hacer factura. Seguro. Conseguime... Si después puedo conseguir el nombre y el quit. ¿De la empresa? Sí. Auto de construcción, yo te lo doy. Ah, ¿fue atrás? Y atención, por esto que investigó, Campagnoli fue apartado, su equipo, yo decía que su equipo, bueno, parte de su equipo está diezmado todavía, ¿no? Mi equipo fue dispersado por todo tribunales. Muchos fueron al destierro, otros fueron a archivos. La verdad que fue un equipo de gente brillante, de abogados muy jóvenes algunos y otros muy experimentados. No, ¿recordás en el lugar que los pusieron? Que bueno, yo fui a ver ese lugar, no se podía trabajar ahí. No se podía trabajar. Ahí queda alguno todavía. Alguno queda ahí todavía. Con Graciela fuimos. Sí, la verdad que sí, y yo siempre les voy a estar muy agradecidos porque yo pude recuperar una parte del equipo, pero los principales, los más grandes, no, están desperdiciados. Es gente que algún día, si hay condenas en estas investigaciones, deberían ser condecorados. Claro que porque han sido chicos muy valientes que soportaron también la especie de intervención que yo tuve en mi fiscalía. Y los persiguieron con sumarios, con causas penales. Fue realmente un agobio para ellos que aún hoy eso persiste, ¿no? Ese daño. Y hablando de soportar, después nos vamos a preguntar en esta mesa de lujo que tenemos, si la Argentina soporta que una expresidenta esté detenida y presa. Yo no estoy echando leña al fuego, pero digo, quiero vivir en una Argentina donde se soporte que hasta los más poderosos puedan ir presos, como en cualquier país civilizado del mundo, por más marcha de miles y miles de personas que hayan defendiendo a esa persona si es que se comprueba el delito. Pero fíjate lo que pasa acá. Las cajas secretas de Otesur. Las mandó a pedir Bonadío. Le iban a llegar. Era clave. Ahora vas a saber por qué era clave. ¿Y sabés lo que pasa con esas cajas? Están guardadas ahí desde el momento en que las secuestraron. Voy de nuevo. Están guardadas en un edificio de la Prefectura Naval Argentina, el que corresponde a delitos económicos, desde el momento en que las secuestraron. ¿Y por qué sabemos que hay cosas valiosas ahí? Porque hubo un acta de quienes allanaron oficinas y oficinas, y de los documentos, los títulos de los documentos que obtuvieron, balances, declaraciones juradas, cuentas de las empresas de Cristina, de Máximo, de Lázaro Báez, de Cristóbal López. ¿Por qué no se pueden tocar esas cajas? ¿Por qué nadie metió la mano e investigó como correspondía? Primero te vamos a mostrar un informe imperdible y después te vamos a dar otros detalles. Por ejemplo, había un CPU en un altillo, un CPU en una computadora con información. Necesitaba una llave Tolkien, se llama, ¿no? La llave para destrabarlo. ¿Saben qué dijeron algunos empleados de Baez que estaban ahí? Les decían a los que hacían el allanamiento, ahí, que en ese CPU estaba la contabilidad paralela de gran parte de las empresas del Grupo Baez. Primero, mira el informe. Es imperdible. Es un informe que habla de pura impunidad. Las cajas secretas del caso que para mí más compromete a Cristina, a Máximo, a Cristóbal, a Baez. El caso o la causa o el expediente Otesur. Yo creo que hay que terminar con el verso y la mentira. A un empresario de Santa Cruz, si realmente
soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros. Estas cajas, guardadas bajo 7 llaves en el edificio de delitos económicos de la Prefectura Naval, contienen pruebas y evidencias que podrían servir para imputar a Cristina y a Máximo Kirchner en las causas Otesur y Los Sauces. Son el resultado de los 30 allanamientos simultáneos que ordenó el juez Claudio Bonadío el 13 de julio del 2015, cuando estaba a cargo de la causa Otesur. El operativo incluyó las ciudades de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Calafate y Buenos Aires. Los agentes de la Metropolitana se llevaron documentación sensible de la inmobiliaria San Felice y Sancho, donde trabaja Máximo Kirchner, la sede del grupo Indalo de Cristóbal López en Córdoba al 600, Vallemitre, una de las empresas de Lázaro Báez, Idea, otra de las empresas del rey de la obra pública acá. Las oficinas Otesur S.A., la sociedad de Cristina, Máximo y Florencia. La sede Diagonal Sur, Sociedad Anónima, donde incautaron una computadora que contendría la doble contabilidad de las empresas de Lázaro. Austral Construcciones, Cant y Costilla, Los Calzo y del Curto, Alucón Austral y Don Francisco. Badial, la primera firma de Lázaro, a la que se le descubrieron facturas truchas, y los hoteles Alto Calafate, La Aldea y Los Sauces, todos propiedad de la familia Kirchner. Justo antes de que la información llegara a Comodoro Pi, Bonadío fue recusado y desplazado de la investigación. Entonces, la causa la tomó el juez Daniel Rafecas, quien guardó las cajas del allanamiento en esta habitación del edificio de Prefectura Naval en la dársena F del Puerto Nuevo, y no las consultó nunca más. Le sacan la causa a Bonadío. Bonadío dispone este procedimiento de una manera muy estratégica. O sea, el personal del juzgado y de la Metropolitana que va a hacer los allanamientos no viaja por avión, por miedo que el agente de aerolíneas, en ese momento comandado por Mariano Recalde de la Cámpora, podría filtrar la información. Entonces van por tierra y vuelven por tierra con esta documentación. Sin que la documentación llegara a Buenos Aires, ya le habían sacado la causa. Son cientos de cajas, contienen documentación clave en la causa Otesur y pueden resultar imprescindibles en la nueva denuncia contra la familia Kirchner que presentamos en exclusiva en La Cornisa el domingo pasado. Los Sauces, Sociedad Anónima. Esas cajas contienen la prueba fundamental que fue recolectada en el marco de la causa Otesur a raíz de distintos allanamientos y órdenes de presentación que efectuó en su oportunidad el 13 de julio del 2015, cuando la causa estaba instruida por Bonadío. Contienen información clave de todas las empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de las empresas de los Kirchner. Algunas de las cajas que hoy duermen en Prefectura son las que se incautaron de este lugar. Es la inmobiliaria San Felice Sancho de Río Gallegos, el centro de operaciones de la familia presidencial y que era regenteada por Máximo Kirchner. Con las pruebas que están ahí se podría probar que las habitaciones nunca fueron ocupadas por personal de las empresas de Lázaro Báez. El Hotel Alto Calafate, que es Otesur Sociedad Anónima. Exactamente. Se podría probar también que no fueron ocupadas tampoco la cantidad de habitaciones que contrató Aerolíneas Argentinas. Se podrían probar los movimientos millonarios de dinero en las cuentas de los Kirchner. Se podría probar cómo la plata iba desde Lázaro Báez a los Kirchner, entre otras cosas. Creemos que puede llegar a haber más todavía. El sorteo de la causa Los Sauces cayó en el juzgado de Bonadío y el juez Ercolini se estaría por hacer cargo de la causa Otesur. Ambos jueces podrían pedir acceder a la información guardada en las cajas y hacer avanzar las investigaciones. Yo creo que ahí hay prueba que los pueden comprometer muchísimo. La clave está que por eso lo sacaron a Bonadío, por eso Rafecas nunca abrió las cajas, por eso no dejan que el fiscal acceda a esa documentación. Yo creo que ahí hay prueba más que importante porque esos no esperaban el allanamiento, no esperaban esas medidas que tomó Bonadío, los tomó por sorpresa. Estaba comentando a los chicos lo bien que hicimos en suspender la feria este fin de semana porque llovió y el otro fin de semana, sábado y domingo, 16 y 17, novelistas, escritores, grandes cocineros, todos en la Feria de Leer y Comer.
Ari estuvo, creo, en alguna de ellas. Sí, sí, sí. Magnífico. Bueno, muchas gracias. Se come bien y se lee bien también. Sí. Ahora la seguimos porque hay un montón de información sobre esto, pero ese allanamiento tuvo ribetes que son para reír o llorar, ¿no, sí. Nico? Fueron 35 operativos sorpresa en Santa Cruz, la primera vez que la justicia se animó a ir a la provincia de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Obviamente, primero, para entrar en la oficina de Máximo, lograron frenar el allanamiento de 2 horas. La Policía Metropolitana... ¿Cómo lograron? Y porque Cristina Kirchner entró en un estado de una alteración de nervios muy importante. ¿Pero qué tiene que ver si la justicia es...? No, la justicia de Santa Cruz, ¿sabés cómo es? No, a ver, perdón, Campagnoli, si una justicia va a allanar, por más que... Esto me hace acordar a zona presidencial de Carlito Menem Jr., ¿no? Lo que pasa, Luis, lo que pasa es que por exhorto le pidió a la jueza federal de Río Gallegos que autorice, porque es una cuestión de jurisdicciones. Claro. Entonces tardó 3 horas y media la jueza de Río Gallegos en autorizar el procedimiento. En esas 3 horas, por ejemplo, la metropolitana muy sagaz se paró enfrente de la oficina de Máximo, avenida Presidente Néstor Carlos Kirchner 496, y filmó a gente vinculada a Máximo sacando cajas y metiéndolas en autos. Después entraron. ¿Y eso, Campagnoli? Eso es un delito. Eso es un delito. Eso es un delito. O sea, las personas que sacaron las cajas estaban cometiendo un delito. O sea, es inevitable que un juez de Capital Federal que quiera allanar en una provincia pida permiso, vía exhorto. Lo que está pidiendo es que amplíe su jurisdicción para poder allanar. Eso suele demorar. Se ve que en ese interregno aprovecharon para... Sí. ¿Es cierto lo de los gendarmes cuerpo a tierra? Sí. Ahora te doy años. Fueron 35 operativos en un montón de empresas y propiedades. Cuando van a Los Sauces, el hotel de Cristina Boutique, que está al lado de la casa, de la residencia de los Kirchner en el Calafate, primero en el hotel está la fiscal del Calafate, ¿quién es? Romina Mercado, sobrina de la presidenta. Alguien de juzgado de Bonadío le dice, usted, acá váyase, yo no sé si estaba cometiendo un delito. Romina Mercado hace un llamado y se va. Pero el estado de nervios de los Kirchner era tal que en la casa de Cristina había gendarmes, incluso en un momento se pusieron cuerpo a tierra. Porque tenían miedo de que se allane la casa de los Kirchner, ahí donde estaba, entre otras cosas, la bóveda que nos ha contado en PPT el propio arquitecto que la hizo. Gendarmes... ¿Ustedes siguen sosteniendo que en la casa donde vive Cristina Fernández de Kirchner hay una bóveda? En algún momento la hubo, la contó el arquitecto, vimos los planos. Luis, ese día cuando allanó Bonadío todas estas propiedades, era tanto miedo de la presidenta. En Twitter hizo una broma diciendo, si pongo la fecha y el lugar del cumpleaños de mi nietito, Bonadío va a ir a allanar también la fiesta y la torta. Tenía tanto miedo que hizo preguntar a través de terceros a Bonadío si iban a allanar su casa de Los Sauces. Claro. Y el juez le contestó, mire, no, eso bajo los fueros presidenciales está la Casa Rosada y el lugar de residencia del presidente, ¿no? Y Bonadío hizo una jugada que fue brillante para mí, que fue criticado, que fue mandar a la metropolitana, porque la presidenta no tiene mando sobre la metropolitana. Pero si vos mandabas a la Policía Federal, a la Gendarmería y a la Prefectura, y la presidenta le dice, váyanse. Pero además era legal mandar a la metropolitana. Sí, totalmente legal para mí. Yo lo he utilizado un montón de veces en homicidios, en provincias, y nunca tuve ningún problema. Hablando de terceras personas, se está preparando un muy operativo, muy fuerte a mi entender, pero a la vez discreto, para de acá al miércoles en Comodoro Pi. Y están tratando de comunicarse con la gente de la expresidenta para preguntarle, ¿va a querer hablar con la prensa? ¿Cómo va a entrar? ¿Qué es lo que va a hacer? Y todavía no están recibiendo ninguna información. Lo están haciendo formalmente y todavía no están recibiendo ninguna información. ¿Por qué haces así con la cabeza, Nico? No, me parece completamente increíble y lamentable. Cristina nunca dio explicaciones sobre esto, jamás. ¿Y por qué no se puede presentar ante un juez que la va a indagar? Además, en indagatoria, que es el derecho que tiene a defenderse. Ahora, la marcha para defenderse. La marcha tiene carácter extorsivo, porque una cosa es apoyar. Yo puedo ir el día de mañana, vos me apoyás a mí para que me vaya bien. Otra cosa es el apriete, qué quilombo que se va a armar. Esto es extorsivo. Es una ciudadana que va... Escracharon la casa de un juez, digamos. En el canal de televisión se mostró la casa del juez. Esto es grave, porque lo que se está haciendo es una extorsión, una presión a la justicia, y esto no tiene nada que ver con un sistema republicano y con una expresidenta de la Nación. Yo insisto, enseguida vamos a hablar con los contenidos de las cajas de Otesur, porque Machiavelli tiene preparada toda una serie de placas que son muy interesantes para saber qué contenían. No se vayan porque el contenido de esas cajas es información muy valiosa y clave.
Pero preguntémonos de nuevo, y ahora vamos con el operativo que está preparando el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué en un país serio y civilizado no se puede tomar declaración a una expresidenta, imputar, acusar, indagar, procesar y eventualmente condenarla? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? ¿No tendríamos un país mejor? Vamos a Macri. La justicia tiene que investigarlo en serio a Macri. Delgado tiene que ir a fondo. Y Sebastián Casanelo, que es el que tiene la causa, también. ¿Por qué no se puede investigar a un presidente en ejercicio? Todo el mundo pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si van 200.000 personas a apoyar a la presidenta? Será un dato político, pero al otro día será jueves. Y yo les garantizo que va a ser jueves al otro día. Javier Mozo, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Y es mucho lo que se viene hablando en estas últimas horas o días sobre la declaración de Cristina el próximo miércoles. El operativo de seguridad para la declaración de Cristina Kirchner. Desde mañana, lunes, nadie podrá ingresar al edificio sin presentar una identificación personal o profesional. Estamos hablando del edificio de Comodoro Pi, ¿no? Exactamente. Una nueva placa tiene que ver con que habrá, a partir de mañana mismo, una entrada y salida alternativa para secretarios, jueces y fiscales, además de la que ya tienen habitualmente una entrada más para poder ingresar los funcionarios a Comodoro Pi. Están preparando un sistema para que durante el ingreso y la salida de Cristina Fernández de Kirchner no haya desbordes. Eso también se está tomando en cuenta a la hora del operativo para el próximo miércoles 13. Anticipan que la seguridad será numerosa pero discreta. Eso también, seguramente con... Ya la seguridad para la manifestación, exactamente, ¿no? eso hablando propiamente con la manifestación, la gente que va a ir a apoyar esta declaración que va a hacer Cristina el próximo miércoles. Y la última... Están analizando prohibir el estacionamiento de vehículos a partir de mañana mismo, mañana lunes, alrededor de todo lo que es el área del juzgado de Comodoro Pi. Sí. A mí me parece bien, ¿no? Eso, no sé por qué. No, si llega a haber un incidente, obviamente esto empaña todo. Pero yo quería decir que la presidenta está jugando el misterio, por un lado, está haciendo una actitud de rebeldía porque todavía no nombró abogados. Hasta el viernes no nombró abogados. ¿Eso qué significa? Ella tiene, hasta el acto de la audiencia, de la indagatoria, ahí puede nombrar abogados. Y ahí, si no nombra abogados, el juez Bonadío lo que va a hacer es buscar el defensor oficial del turno y se lo va a poner para que tenga un defensor durante la indagatoria. Pero ya consultó a Zaffaroni. No puede porque Zaffaroni es juez en la Corte Interamericana. Consultó a Moreno Campo. ¿Es cierto eso? ¿Consultó a Moreno Campo? Consultó a Moreno Campo, que el ex fiscal del juicio de los excomandantes y el ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de Roma, y él no está habilitado porque él dejó de ejercer el derecho en Argentina. Quieren meterlo a Garzón, ¿es así? Él es juez español, pero él no tiene, obviamente, no tiene la revalida. Bueno, además a Garzón le quitaron la matrícula en España, ¿no? Tengo entendido. Yo creo que tuvo algún inconveniente. Sí, no sé exactamente cuál. Está suspendido como juez, ¿no? Eso es Garzón. Pero lo cierto, Luis, que mientras juega esto el misterio, están coordinando las defensas técnicas por un fraude que al Estado, el dólar a futuro, le costó 71.000 millones de pesos. Sí, 75, 76, depende de quién lo mire. Depende del cálculo de cuándo cortás el cálculo, ¿no? Y lo peor de todo esto es, ¿qué hacía Kicillof el día que se votó la decisión de permitir el dólar futuro? ¿Qué hacía? Fue como delegado, se hizo nombrar delegado personal, delegado del Ministerio de Economía en el directorio del Banco Central y firmó, que es el representante de la presidenta, digamos. Eso es lo que va a tener que explicar, entre otras cosas, la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, un par de datitos más. Los que se encontraron con el Ministerio de Seguridad es una cámara, es la que tiene la superintendencia. Y quien está al frente de esa superintendencia es un camarista que se llama Alejandro Slokar, que es de justicia legítima, pero que aparentemente, por la información que tenemos, está muy preocupado eventualmente por la seguridad de los jueces y fiscales, ¿no? Y claro, es lógico, ¿no? La verdad que un operativo de estas características entorpece el trabajo normal de un edificio donde hay un montón de juzgados, un montón de dependencias judiciales, ¿no? Un dato más, y esto seguramente es el dato que pueden tener ustedes. Si la presidenta se le ocurre no comparecer, ¿qué? La bronca por la fuerza pública. No, pues le pone otra convocatoria.
y la segunda, la convocatoria. ¿En la segunda convocatoria? En la segunda convocatoria es una expresidenta, va a usar la fuerza pública, digamos. Sería realmente un desprestigio para la República, porque Carlos Menem caminó los 16 escalones de... con movilización también. Con movilización, y quedó preso por la causa de la venta ilegal de armas de Croacia en el año 2001. El expresidente Fernando de la Rúa fue a declarar como indagado en la causa de los sobornos del Senado. Fue a todas las audiencias del juicio oral y terminó siendo sobreseído. Entonces, un expresidente tiene que honrar a las instituciones y a la justicia presentándose, ¿no? Déjenme que le diga una cosa. Estamos un poco desordenados, pero vale la pena. Yo después le voy a hacer un regalo a Nico, que es la primera declaración de Fariña, porque yo sé que sufrió mucho Nico después de eso, como habrá sufrido todo el equipo de investigación de PPT. Y él sostenía que era verdad, que no había ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes, los datos de lo que contienen esas cajas. Dale, Hugo Machiavelli. Son muchas cajas, muchos sobres, toda la documentación que revelan el secreto de la causa OTESUR. Si querés, vemos de alguna manera un punteo de lo que hay. Dale, hay 19 cajas que contienen las declaraciones juradas de ganancias y las declaraciones juradas de bienes personales de toda la familia Kirchner, por supuesto, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Lázaro Báez, Martín Báez. Ahí está el listado de los nombres que ya se sabe, que están en esas 19 cajas y de las sociedades anónimas como Valle Mitre, etc. También las declaraciones, bueno, lo mismo, ¿no? Declaraciones, son todas las declaraciones que están, reitero, en 19 cajas, de toda la familia y de todas las sociedades más importantes. Después tenés 3 cajas de cartón que poseen documentación de la AFIP sobre Cristóbal López. Esto es lo que está documentado como registro judicial en prefectura a puertas cerradas y bajo 4 candados. Los comprobantes de la cuenta bancaria, que acá hay un dato que es fundamental. Todos los comprobantes de los movimientos que OTESUR tenía en el Banco Santa Cruz están firmados solo por Máximo Kirchner. ¿Nos detenemos un segundo ahí? Sí. Viste que hay como teorías, ¿no? ¿Por qué la expresidenta, madre de su hijo, el diputado, lo pone en esa situación, lo hace firmar? ¿Por qué hacerlo firmar a un hijo? ¿Porque se hizo cargo Máximo Kirchner? Esto ya es especulación, ¿no? Pido una opinión política, Graciela, no sé si hay. Me parece que creían tener tanta impunidad que lo llevó a eso, a que pusieran a su propio hijo, tanto Néstor como Cristina Kirchner, porque lo que hay, según entiendo, es un poder general amplio para administrar. Entonces, esto, en la jerga, todo el mundo sabe que vos tenés un nombre que está a cargo de la sociedad, pero... Digamos, el poder general amplio muestra quién es el verdadero dueño de la sociedad. A veces es el dueño, ¿no? A veces exactamente, quién es el verdadero dueño. Generalmente o sea, figura una persona, pero el verdadero dueño, ese que no figura, es el que tiene ese poder amplísimo. Y la otra pregunta política es, ¿por qué Cristina finalmente, más allá de todos los rumores, no fue candidata a legisladora? Y podría tener hoy una situación un poquito más aliviada en el tiempo por tener fueros. ¿Puedo terminar el tema? A mí lo que me cuenta una fuente kirchnerista es que Cristina se arrepintió de haber permitido que él pase a ser la cabeza de los negocios, porque, claro, porque los abogados civilistas lo que recomiendan es, ante una herencia conflictiva, es dejar al muerto y un testaferro como Lázaro Báez, aunque es cierto también, Luis, que ya Máximo era presidente de los Sauces cuando en el año 2011, después de la muerte de Néstor, le compra un departamento, una oficina, 8 cocheras en el Madero Center, donde también funcionaba la Rosadita. Lo extraño de este caso es que la escritura fue hecha en el año 2011 a nombre de los Sauces y él firmó como presidente de los Sauces y las expensas ya hacía un año que la venía pagando los Sauces. ¿Por qué? Las alquilaba, tenía una tenencia provisoria. También es un punto oscuro para... ¿Por qué, Nico? Seguí lo que está diciendo Nessi. Primero, Máximo Kirchner es accionista de los Sauces S.A. y de OTESUR. ¿Y eso qué significa? Y es accionista, que tiene responsabilidad. A ver, si estuviera en el directorio no tiene tanta responsabilidad, tiene la responsabilidad no penal. Sí, pero es accionista y además, ¿por qué está complicado? Por este poder general amplio que le dan a Máximo las personas que le alquilan el hotel. ¿Qué hicieron los Kirchner? Les agarró una pasión repentina por el oficio hotelero siendo presidentes. En el 2006 hacen los Sauces, después construyen 3 hoteles más en Santa Cruz. En lugar de manejarlos ellos, se los alquilan a Lázaro Báez a través de una empresa que se llama Valle Mitre, a la familia Relats. Cuando estalla la ruta del dinero acá, sacan a Valle Mitre y a Báez, que les pagaba 5 millones de pesos por año para alquilar el Alto Calafate solamente,
ese alquiler después lo bajan a 800.000 pesos, se lo dan a un socio de Máximo. O sea, ponen a empresas que manejaban sus hoteles, pero al mismo tiempo firman este poder general amplio para que sea Máximo el que siga siendo la persona que maneje la plata, que cobre dividendos, porque Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia, entiendo, cobraron dividendos anticipados de los hoteles presidenciales antes de que cierren los balances. Ayer firmaron una nota juntos en Clarín, ¿no? Sí. Por eso juegan así, juegan de memoria. Un detalle para esta descripción excelente. Los dos administradores de los hoteles, los Kirchner, eran concesionarios del Estado. Claro. Es un pecado, es una cosa menor frente a todo lo que está contando él. Pero ¿no? también es. Relats, concesionario de peajes y bueno, y toda la obra pública que tenía. Yo hablé con Relats, perdón que lo desentierra acá, ¿no? Sí. Para mi libro El Dueño, hablé con Relats y a mí Relats me dijo, yo le dije, ¿cómo pudo hacer semejante cosa? Y él me respondió, yo que tengo obra pública, que tengo... De ninguna manera le diría que no a un presidente. Claro. El presidente en ese momento le puso el precio que quería por año al contrato del Hotel Los Sauces. Más contenido de las cajas, dale. Sí, porque no son solo cajas, Luis, también hay sobres con mucha documentación. Seguimos, hay un sobre que contiene 520 fojas de actuaciones correspondientes a la FIT de la empresa Otesur. Son más datos. También hay otro sobre con, acá tenés un tema muy importante, con el tema de la sucesión inconclusa. ¿Qué es lo que significa esto? Legalmente es una irregularidad, porque no se hizo la inscripción de herederos como corresponde y tampoco la división de herederos. Y se siguió manejando la empresa Otesur. Y después hay un sobre donde están las empresas de casi todos ellos, los personajes más importantes. 8 empresas de Lázaro Báez, 3 empresas de los Kirchner, ¿no? Decimos Otesur Sociedad Anónima, Los Sauce y Valle Mitre. Y Coma Sociedad Anónima, y otra de San Felice. Así que ahí están todas las empresas que figuran en ese sobre. Pero algunos datos más. Mirá, un bibliorato con movimientos de la cuenta corriente del Banco de Santa Cruz. Es una carpeta, fíjate que hasta los colores tiene identificado, está toda la descripción en este registro judicial. Y el único firmante, de nuevo, es Máximo Kirchner. Y después tenés el contrato. Acá tenés el gran tema, el contrato con Aerolíneas Argentinas y las facturas emitidas luego en la próxima placa lo vamos a ver. Sabés que este es un escándalo aparte, ¿no? Porque entre 2008, a partir del 2008 se hicieron pagos por 47.000 habitaciones. Esto representa 4,5 millones de dólares. Se decían que habían más tripulantes de los que en realidad transportaban los aviones. Había 7 vuelos por día. Y esto derivó en otra causa en donde, atención, el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Recalde, está también involucrado. Y por último, las cajas con movimientos contables, actas de asamblea, etcétera, etcétera, que ya les corresponden a la firma Soil e inversora MS, pero en este caso es de su otro socio, entre comillas, que es Cristóbal López. Bueno, enseguida les vamos a mostrar el famoso tema del CPU, donde aparentemente habría... se encontraría la contabilidad doble, la doble contabilidad de algunas empresas de Lázaro Báez. Pero si Alejandro Salinas, si está puesto, le regalamos un poquitito de la supuesta ficción que vendió Fariña y que hizo crecer esta causa a niveles siderales. ¿Lo tenemos? ¿Lo ponemos? ¿Sí? Dale. No lo tenemos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. Lo que acaba de comentar Hugo es gravísimo y tiene que ver con lo siguiente. El fiscal Stornelli pidió que se decida que la causa siga en Rafecas, que no vaya a Arcolini, porque hay toda una danza de jueces y todo lo demás, ¿no? Cuando se decida eso, cualquier juez que tenga estas cajas tiene que llamar a indagatoria a Máximo Kirchner, que tiene fueros parlamentarios, tiene inmunidad de arresto, pero tiene que indagar, tiene que contestar por escrito y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Estado le dio 650 millones de dólares a la familia Kirchner y él cobró 6,5 millones de dólares en esos cheques que veíamos recién. Porque está inscrito en forma irregular la empresa Otesur. Digamos, son todas las cosas que tienen que dar explicaciones y por eso es que estas cajas no quieren que ningún juez evalúe la cantidad de prueba que tiene, ¿no? ¿Le regalamos lo que le íbamos a regalar a Nico o no? Vamos. Gracias, Luis. Vos no tenés una dimensión de la estructura que armado Néstor.
Entonces puede ser que tú manejaba todo. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué 3 kilos? ¿Por qué 3 kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero fue una rica con nosotros. Vos imagínate cuánto. Pero no pesa $1 millón pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Ah, mirá. Lázaro tiene 50.000 veces más que yo y anda en una Hilux. Entonces por eso no le pegas a Lázaro, porque anda en una Hilux. Yo manejé la fortuna personal de un tipo de $5.000 millones, con todos los negocios. Yo en Panamá a nivel personal de Lázaro nunca hice nada. Lo que sí te puedo ratificar, ¿sí?, es que cuando yo terminé mi relación con él, ¿sí?, Lázaro, que es un gran tipo para mí, pero que las presiones de arriba lo llevaron a transformarse en un ignorante, le dio todas las funciones que yo tenía al pelotudo de Pérez Gadí. Que el pelotudo de Pérez Gadí entró en una financiera que yo compré, se encontró con un boludo que se llama Fabián Grossi, que toda su vida chamulló de ganar $5.000 por mes abriendo cuentas en Panamá, y el boludo de haber abierto la sociedad en Panamá. Bueno, era verdad. Obvio. Eso me imagino que la declaración ante el fiscal Marijuán, con quien dijo que tenía mucha confianza Farini y por eso declara como arrepentido, y el juez Casanelo, fue en este tono. A través mío pueden saber cómo funcionaba la red de lavado de dinero del Estado. Cuando se dice esta supuesta discusión de Cristina y Lázaro, que la embajada le dice están sacando plata, y Lázaro dice no, es mía, es de todos nosotros. Ahora, Nico, eso era dinero estatal. ¿Se puede explicar un segundo? El caso, todo este caso, como hay que explicarlo que es así, con nombres complejos, o de un modo que es muy simple, que es, los Kirchner desde el Estado apretaban un botón y le daban miles de millones de pesos a Báez y a Cristóbal López, sobre todo a Báez. Báez le devolvía parte de esa plata a los Kirchner a sus cuentas privadas, alquilándole hoteles y muchísimas casas. Y parte de esa plata está en el exterior. Está en el exterior, está comprobado acá con Ocaña y Santoro lo saben, en cuentas en Suiza. El enojo de Fariña, porque muchas veces se dice que estas cosas se originan en una mujer despechada, el enojo de Fariña en realidad es porque él dice que Lázaro Báez lo cagó. ¿Cuánta guita le estaba reclamando? Que supuestamente Báez no le pagó. Él, no sé el monto, pero él dice... Habla de varios millones. Sí, de millones porque dice Fariña, entiendo, según mis fuentes, que él le arregla las finanzas de Austral armando un fideicomiso en el Banco Nación, o sea, que manejara Fábrega. A Báez no pagarle a Fariña le costó carísimo. Carísimo. No, después dicen que le dan el campo de Mendoza, ¿no? Este campo perdón, lo que pasa es que en el fideicomiso del Banco Nación, sí, él dice que tenía el 1% de... el problema que tenía... los 350 millones claro, de pesos. Octubre del 2010, muerto Néstor Kirchner, era un caos la administración y realmente Fariña, que es muy inteligente, dice, bueno, hagamos un fideicomiso con los privilegios que significa tener un fideicomiso, sí, porque son tasas de interés abajo del mercado. Y él decía que tenía el 1% de eso. Pero yo quiero comentar... 3,5 millones de dólares. Claro, entonces que nunca le pagaron. Pero después ellos le robaron a Báez. Con el ASCA. Cuando Báez ve que se casa con la Jelinek, que tiene 23 vuelos privados al exterior, que paga una fiesta con Lola Ponce, $2 millones en Punta, se da cuenta que se estaban quedando con un vuelto. Pero yo quiero una cosa muy importante que por ahí quedó suelta, ¿no? La Embajada de Estados Unidos informalmente le avisa, y mire, hay un empresario argentino... Perdón, a ver, dice Fariña, aparentemente en su declaración indagatoria, que lo llamó Cristina Olivos y le dijo, Lázaro, la Embajada de Estados Unidos me está diciendo que vos te estás llevando plata al exterior. Bueno, nosotros llamamos a la Embajada, en Clarín llamamos a la Embajada de Estados Unidos y contestó sin comentarios. ¿No? Es decir, ¿qué significa eso? Que no lo desmienten. Eso es en el lenguaje diplomático, que no lo desmienten, que estamos hablando de cosas que, obviamente porque era mucha plata. Era tanta plata que le hacen esta advertencia. Se enoja con Báez, Cristina, imagínate lo que debe ser esa reunión, ¿no? Y le dice, te suspendo la obra pública. Báez sale y le dice a Fariña, che, dice, tenemos que ser más prudentes, ¿no? A partir de ahora. Pero bueno, lo grave, perdón, termino con esto. Sí. Lo grave es que, dejemos de lado si ella es o no es lavadora, acá hay un delito de omisión de denuncia. Vos si sos presidente de la nación, sos funcionario, corríjame, doctor, vos tenés que hacer un delito. Entonces, acá hay una cosa que... Te tiene que autodenunciar. Ella tiene, bueno, o encubrimiento de una cosa así. Vos recibís información de este tipo. Doctor. Claro que sí.
Sí, por supuesto, la obligación de todo funcionario frente a un O sea, delito... si esa conversación existió, inmediatamente la tendría que haber llamado a un fiscal y hacer una declaración. Es una escena de cumplimiento pero a ver, imposible. algo como que lo que Nico muy sintéticamente explicaba, acá tiene la gente que entender, es que Cristina fue parte de la maniobra de lavado de dinero. Absolutamente. Sí o sí, porque parte del dinero de la obra pública se lavó a través de los hoteles, habitaciones, supuestamente que se alquilaban de sus hoteles. Entonces, es parte de esa maniobra de lavado sí o sí, y por eso... Pues es que no podía ser ajena a la operación. No fue ajena, porque si vos... Porque aparentemente en la declaración indagatoria, hoteles, Fariña, aparentemente en la declaración indagatoria, Fariña dice que él creía, según lo que le decía Lázaro, que no estaba al tanto del detalle de la operatoria, Cristina. Luis, yo te voy a explicar algo. Es lo que dice en la indagatoria que... Acá hubo un sobreprecio de la obra pública o el pago anticipado de obra pública que nunca se hizo. Parte de esa obra, ese era dinero blanco que Báez necesitaba sacar en negro para devolver en retornos. Entonces, ¿cómo se generaba? Elevando los costos con facturación trucha, pero también contratando supuestos servicios que nunca se dieron. Entre los servicios que nunca se dieron están los servicios de la hotelería de la presidenta, que la presidenta no sabía que sus hoteles estaban vacíos. Pero Eso no se lo cree hay un problema nadie. jurídico. Hay un problema que hoy estamos muy jurídicos, ¿no es así? El problema, como la diputada con todas pero las... yo creo que se está explicando, yo por lo menos entiendo y creo que la gente está entendiendo bien lo que estamos hablando. Claro, el problema es que OTESUR es un expediente, ¿no? La ruta de dinero acá es un expediente, dólares a futuros otros. Entonces, todo esto no está, lo de los hoteles no está en el expediente de la ruta del dinero. Entonces, lo que no está en el expediente, si vos tenés un elefante y no lo metés, entonces, por eso, con eso termino, por eso... Quería mostrar especialmente las 4 causas rápidamente para que la gente supiera perfecto, de qué se trataba. adelante. Y yo después hago un comentario, por favor. Sí, lo que pasa es que le estoy volviendo loco al director porque tenemos... ¿Esto puede derivar en una gran mega causa? Así se va a terminar Claro, jugando. el problema es que la causa la han descuartizado. Entonces, Carrió hizo una denuncia en el año 2008 que quería hacer una mega causa por asociación ilícita. Está descuartizada. De la ruta del dinero acá. Hoy por hoy, la imputación de Marijuán es una imputación específica contra Debido, porque dice, lo imputo a Debido en el arranque de la investigación porque dio tantos contratos de obra pública. Y es genérica con respecto a Cristina Kirchner. Yo digo lo que está hasta ahora en el momento, ¿no? Entonces, es distinto si hubiese dicho, si estaría ya en el expediente, ¿cómo? ¿No? Ella recibió, la familia Kirchner recibió tantos millones de dólares. Esto creo que va a aclararse en la medida de que, porque acá también el problema, y Santoro lo conoce muy bien, y Nico Guiñazqui también, no había delito precedente. Por eso, por ejemplo, a pesar de que se bloquearon cuentas en Suiza, nunca Argentina pudo colaborar y en Uruguay también. Ahora empieza a haber delito precedente, a partir del informe de Vialidad Nacional. Ahí me parece que es para atrás y entonces va a aparecer porque dentro de los costos de Báez están las facturas de OTESUR. A ver, presentamos, Javier Hermoso, las 4 causas en donde aparece más o menos involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dale, cómo no. Lavado de dinero. Fue imputada por presunto lavado de dinero por el fiscal Marijuán luego de la declaración de Leonardo Fariña. Dólar a futuro, que es lo que declara el próximo miércoles. Deberá presentarse declaración indagatoria el próximo miércoles 13 por la venta del dólar futuro. A raíz de esto, el Banco Central tuvo que enfrentar pérdidas millonarias, se calculan por alrededor de 75.000 millones de pesos. La causa OTESUR la investigan por presunto lavado de dinero por el supuesto alquiler ficticio de las habitaciones de sus hoteles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Y Los Sauces es una sociedad anónima que usaron los Kirchner para hacer operaciones inmobiliarias con las empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López, y ahí el juez Bonadío la investiga por enriquecimiento ilícito. Sí, bueno, todavía no tomó la causa el juez Bonadío, pero en el sorteo caraturaron la causa, entre otros delitos, como enriquecimiento ilícito. Ahora sí, Hugo Machiavelli, vamos a mostrar entonces esto es... Quiero decirle 2 cosas. Primero, está tan interesante todo esto que vamos a ir hasta un poquitito antes de las 12. Muy interesante. Lo segundo, el altillo, un CPU. Un CPU al que los empleados le decían a los que fueron a allanar. Increíble. Se estaban por ir. Y de golpe vieron un cablecito.
que ¿Ah, se sí? escondía por una ¿Tenés más alfombra. detalles? ¿Vos contá? No, se estaban por ir la Metropolitana de una de las tantas empresas que Perdón, estaban... en el marco de los allanamientos que hizo Bonadío en julio del año pasado. Encuentran un cable, bueno, lo van siguiendo, entiendo que se mete por abajo de una alfombra, sale, termina saliendo afuera, donde habría un jardín, y bueno, ahí estaba en el altillo, encuentran un servidor que se lo llevaron como algo muy extraño, porque la gente de la Metropolitana sabe buscar estas cosas, nadie guarda un server en un lugar tan complicado. Es cierto que hacían como, no se vayan, que tal vez hay algo más. En ese server estaría, como vos bien decías antes, la contabilidad de Valle Mitre, que es la empresa que alquiló los hoteles de Cristina Kirchner. Che, si sabes tanto te voy a contratar para la cornisa. ¿Eh? Le voy a llamar a Jorge. No, Jorge, dámelo un cachito, si igual ahora no estás Delía. haciendo nada. ¿Quedamos así? ¿Ok? Hugo Machiavelli. Luis, ahí lo que dicen es que en verdad hubo un informante, alguien que en secreto le dice a la policía, atención, sigan ese cable o sigan la pista. En el altillo, este servidor se cree que tiene la contabilidad paralela, uno de los secretos, además del resto de las causas, que se abre con esta famosa llave token. ¿Sabes qué es la llave? Tolkien se llama. Sí, Tolkien. En realidad es como ¿Cómo se llama? Token, está bien. Sí, es como un pendrive. Se mete en la computadora y se desencripta A ver, y se abre expliquemos qué es los el archivos CPU. Yo paralelos. supongo que la mayoría de la gente lo sabe. Es como la torre de la computadora de un equipo de computación que no es una laptop, ¿no? Lo que tiene todo el archivo, la memoria, la información. Exactamente. Pero tenemos un informe, si vos querés ver, Por donde favor. explica esto. De los 30 allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadío en 2015 en las empresas de Lázaro Báez, el realizado en la empresa Diagonal Sur Comunicaciones de Río Gallegos tuvo una historia que merece ser contada. Fuentes judiciales confirmaron a la cornisa que encontraron en el altillo del edificio de la empresa este servidor informático. Se cree que allí dentro se encontraría la contabilidad paralela del Grupo Báez. El mismo se abría con una llave especial token, que es un dispositivo electrónico que facilita el proceso de autenticación. Logran secuestrar este servidor que solamente se podría acceder a través de una llave de token. ¿Qué es eso? Es una llave de seguridad, o sea, es como un pendrive que, o sea, nadie puede acceder a esa información si no es que coloca el pendrive correcto, esta llave electrónica para poder acceder. Cuando la causa Otesur pasó a manos de Daniel Rafecas, Martín Báez presentó un escrito para la devolución del servidor. Rafecas no lo devolvió, pero sí autorizó a los abogados del Grupo Báez a obtener una copia de ese material. Lo que más le preocupó a Martín Báez era la información de ese servidor. Exactamente, eso era clave. No le autorizan, Rafecas no le autoriza a devolvérselo, pero sí le autoriza a realizar una copia. ¿Eso es legal? A ver, nosotros considerábamos que no era legal y que no era acorde, por eso lo observamos en su oportunidad, porque estaría contaminando la prueba informática. Además, no fue hecho ni en presencia del fiscal ni en presencia de las partes. Esta copia la realizó el jefe del centro de cómputos de Comodoro Pi, una persona que la verdad que desconocemos, pero que generalmente se encarga de arreglar las computadoras, de las máquinas del lugar, no de realizar copias. Eso tiene que haber hecho por un perito informático. ¿Qué va a pasar con el servidor oculto de Diagonal Sur Comunicaciones? ¿Se podrá conocer la contabilidad paralela del grupo de Lázaro Báez? Bueno, y un detalle más de este famoso servidor. Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, pidió una copia. Exactamente. Y el juez le permitió que se haga la copia. Y hasta donde nosotros sabemos, lo aclarará el juez Rafecas, supongo, en su momento. ¿Saben cómo le dio la copia? Llamó a un jefe técnico en Comodoro Pi y le dijo, ¿querés una copia? Te hago un pendrive. Si yo no estoy muy mal rumbeado, eso es contaminación de la prueba, por lo menos. No, no necesariamente. No necesariamente. Puede resultar un poco vidrioso, pero en el momento que un imputado está frente al juez en una indagatoria o ya a derecho, como se dice, y tiene acceso a casi toda la prueba, es como darle la fotocopia del expediente, en el mejor de los casos, ¿no? Si Pero queremos pensar bien. ¿no está blindado eso? Y además, hasta donde nosotros sabemos, tampoco el juez Rafecas empezó a analizar los documentos como lo tenía el Además derecho. decía que no conocía el objeto procesal por el que estaba investigando la causa. Que todavía Sería no muy estaba extraño claro. que se le dé una copia sin haber conocido primero el juez el contenido, ¿no?
A Es mí un me acta, llamaría es la un acta atención. para Yo como permitir fiscal me opondría a una situación así, porque o sea, por lo menos veamos qué hay. Pero si el fiscal no Quiero no tiene pensar acceso que a las pruebas. que ya lo sabía y que consideró que no entorpecía la investigación darle una copia. Bueno, pensemos bien entonces. Y la otra gran pregunta, además de si en un país civilizado se tiene que investigar al presidente en ejercicio hasta el fondo, como se lo tiene que investigar a Macri con el tema de los Panama Papers, y a la expresidenta también, es si toda la plata que presuntamente se robaron se puede regresar, la pueden devolver. Las dos consignas hoy en la Argentina son que vaya alguien preso y que devuelvan. Y que devuelva la plata. Tenemos el informe sobre que preparó Javier Mozo con su off, sobre cómo se puede recuperar el dinero de Lázaro Báez. Está basado en un proyecto de ley, en un proyecto original que acaba de presentar Graciela Ocaña. Y el informe es este. ¿Cómo puede hacer el Estado para recuperar el dinero presuntamente mal habido por Lázaro Báez? En principio, se debería peritar toda su fortuna. Esto implica separar las empresas de sus bienes personales. En segundo lugar, se podría ordenar el decomiso de bienes con intervención de la justicia. Por ejemplo, las maquinarias pesadas y los enormes vehículos que se usaron en la construcción de las obras. En su proyecto de ley, la legisladora Graciela Ocaña lanzó la idea de premiar con una recompensa del 3% de lo recuperado a quien aporte datos. El resto, 97%, retornaría entonces al Estado. Ocaña calcula que de esta forma se podrían llegar a recuperar en total $1.000 millones como parte de lo que Lázaro Báez embolsó de manera indebida. Tampoco se debe descartar la opción de recurrir a sus bienes personales. Durante los últimos 12 años, el socio y amigo de Cristina y Máximo Kirchner facturó $24.000 millones. Y eso solo por la obra pública contratada en la provincia de Santa Cruz. Por otra parte, Báez pasó de ser un cajero del Banco Provincial a tener más de 427.000 hectáreas entre campos, estancias y chacras, 81 terrenos, la mayoría en el Calafate, la denominada flota negra de autos y camionetas de alta gama, valuada en más de 5 millones de pesos. 3 aviones, aunque uno de ellos se incendió el año pasado. Una flota de 1.388 vehículos, autos, camionetas, camiones y maquinaria vial por un valor de más de 525 millones de pesos y además cuentas en el exterior. Se cree que muchos de estos bienes pueden estar a nombre de terceros o en empresas offshore en paraísos fiscales. Para eso, es fundamental el trabajo en conjunto de Cancillería, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera, y obtener así mejores resultados. Pero, ¿qué pasará con las deudas de Lázaro Báez? Las empresas de Báez fueron literalmente vaciadas y muchas de sus deudas dejaron de pagarse. Debe, por ejemplo, al Banco Nación 600 millones de pesos por préstamos solicitados y no cubiertos. Además, las constructoras de Lázaro Báez figuran como deudoras en distintos bancos. En total, el empresario emitió más de 400 cheques sin fondos por más de 250 millones de pesos. Y como si esto fuera poco, debe 15 millones de pesos a administradoras de riesgos de trabajo y 90 millones de pesos al ANSES de aportes previsionales. Entonces, ¿cómo se va a recuperar todo ese dinero? Graciela Ocaña, ¿cuánto se calcula que habría robado, en condicional, Lázaro Báez y la organización? Es muy difícil establecer, porque vos sabés que los corruptos no dejan recibo, ¿no? Aunque parece que en este caso, sí. Pero nuestra iniciativa tiene que ver con recuperar los fondos de la corrupción. Yo creo que los dirigentes honestos de la democracia tenemos que dar una respuesta. ¿Cálculo? Mira, yo creo que se puede juntar $1.000 millones de toda la corrupción, no solamente de Báez, sino de muchas de se pueden recuperar. Exactamente. Y yo creo que esta es la apuesta que tiene que hacer, porque hay muchas personas que en sí se como un número simbólico, perdón.
1.000 millones como sí, número. pero yo te digo que sí, porque mira, en el PAMI tenías 20, 30% y nosotros encontramos cuentas en su momento en el exterior, por ejemplo, de Romano. Los datos están. Hay mucha gente que sabe dónde está. No ha sido parte del delito, pero fue parte porque trabajaba, porque como le dijo la policía, mire, está ahí, sigue ese cable. Hay mucha gente que sabe qué cables hay que seguir. Y me parece que a esa gente hay que premiarla. Esto es una iniciativa de las organizaciones internacionales que luchan contra la corrupción, que es para poder recuperar este dinero. Y hay muchos países que apuestan y quieren colaborar. Estados Unidos lanzó hace un par de años esta iniciativa y ya ha recuperado 168 millones de dólares provenientes de la corrupción en otros países, pero que los fondos estuvieron en Estados Unidos. Baez tiene 22 millones de dólares en Suiza a nombre de una fundación, la Fundación Andrómeda. Tenía. Bueno, pero déjame terminar con eso. La diputada y el diputado Garrido quisieron nombrar un abogado, porque Cristina no lo hizo en su gestión, porque hay ¿Un abogado para qué? Que represente al Estado argentino, lo que puede hacer ya. Yo no entiendo por qué el actual ministro de Justicia no nombra un abogado en Suiza. Ahí tenés ya, por lo menos si no está La Plata, tenés todos los registros. Es la cuenta que le bloquearon y que que luego le bloquearon. ¿Y que luego desbloquearon? Y que luego desbloquearon, pero ahí están los registros, de dónde entró La Plata, de dónde salió. Perú ya recuperó 100 millones de dólares de Montesinos. El jefe de inteligencia que tenía Fujimori, ¿cómo hizo? Se presentó con un abogado, los intereses del Estado argentino, fue fraude, se hubo cooperación y ya recuperó toda esa plata que volvió al Estado peruano. No solo es dinero en efectivo. Por ejemplo, hay un terrenito muy lindo en Maldonado que vale 14 millones de dólares. El entrevero ese. Bueno, recuperar ese terreno. Pero hay más terrenitos, hay barrios privados. Nosotros, digamos, los buitres, en su acción de discovery, encontraron, que lo hicieron a través de sus abogados, y por qué no puede hacer un Estado como el argentino, encontraron acciones movimientos de 99 movimientos por más de casi 30 millones de dólares y que tienen que ver con fondos de argentino. Entonces, el Estado tiene que tener una actitud proactiva, porque aquí nunca el Estado Nacional lo ha tenido. A ver, hay algo que recién estamos comentando con Nari y que me parece muy importante aclarar. No es que Fariña fue a declarar, prendió más o menos, digo más o menos porque yo no tengo el detalle, el ventilador y ahora está fantástico, ¿eh? Porque digo, hay mucha gente confundida creyendo que casi está en libertad. No, creo que está en peores condiciones que antes. Está pasando el peor fin de semana de su vida, está aislado, empastillado, como ya se anticipó acá, hambriento, no se baña desde el viernes, está pidiendo a los gritos que lo saquen de ahí. Digo, porque está la fantasía, especialmente de los kirchneristas, que ahora Fariña está en un spa en Miami Beach, ¿no? Sí, está en el programa de protección de testigos imputados. Sí, el nombre suena muy bien, pero la situación es horrible. ¿Y qué implica eso? ¿Está en un programa de testigo protegido? No está con los delincuentes comunes y se buscó un lugar especial y que, bueno, tiene que dar la asistencia el Ministerio de Justicia. Digamos, si no fueron imputados tendría mucha más, le pagan un hotel, lo pueden llevar a otra provincia, si fuera testigo, ¿no? Claro. Pero el problema es que, como bien explicaste vos al principio, eso es lo que le pide al juez Casadero. El Casadero dice, no, dice, usted está preso por el Tribunal Oral Federal de La Plata y hasta que no se resuelva este tema de evasión agravada en La Plata yo no puedo darle... Y una pregunta cortita para los dos que más saben. ¿Quién es el otro arrepentido que Fariña dice que está dispuesto justamente a sumarse a este programa? Si se puede decir el nombre, dar algún dato. Y tal vez alguna persona que tuvo alguna sociedad con él y que ya declaró en el expediente. Hay mucha gente, como decía Graciela Ocaña, que, a ver, la gente que estaba contando la plata en SGI, que se ven los videos. Son 91. Dos o tres días del 2012. Y además, ahí se contaba plata ahí se ve poca gente, pero en realidad los que pasaron por los videos son como 90 personas, ¿no? Sí, yo creo que el problema que tienen ahora muchos empleados de CGI y demás que pueden ser acusados de falso testimonio por lo que dijeron en el 2013 o pueden ser acusados de encubrimiento. Entonces, lo que ha provocado es un terremoto que los obliga, el que va primero a arrepentirse y que da datos funcionales, bueno, y nombra a un jefe, el que tiene más reducción de pena. Vamos a hacer una brevísima pausa, y después les queremos mostrar otra cosita, otra perlita dentro de lo que significa esto, ¿no? Y la preocupación que genera. Enseguidita. Bueno, vamos a tratar de darle un cierre a esto más o menos entendible porque empezamos el programa tratando de que se entienda todo lo que estaba pasando.
La última pregunta para todos. ¿Qué pasa si la presidenta es indagada, procesada, condenada y eventualmente entra un tiempo presa? ¿Qué pasaría? Lapsus, la expresidenta, ¿no? La expresidenta, sí. Bueno, Cada en este tanto país, digo la en presidenta. este país ya hubo un presidente preso, ¿no? Un expresidente preso. Un expresidente preso. Sí, estuvo detenido, no condenado, ¿no? Preso, pero no Bueno, condenado. pero después fue condenado, o sea, pero estuvo preso. Yo creo que no tendría que pasar nada. Me parece que estamos asistiendo a un periodo de madurez republicana muy interesante. De hecho, también el tema de Macri, que un fiscal de la Nación pide que se haga una investigación contra él y no pasa nada. Nadie le dice, por ahí algunos sí, pero no pasa Nadie demasiado. lo amenaza. Nadie lo amenaza, nadie le dice golpista, ni nada por el estilo. O sea, creo que estamos mejor, creo que estamos avanzando, madurando. Ari. No, esta es una gran oportunidad, que la gente pueda tener acceso a todas las pruebas y si se considerase que amerita que vaya detenida es porque se justifica, no por un deseo simplemente. Graciela. Creo que todos somos igual ante la ley, o sea, no debería pasar absolutamente nada y me parece que esta es la apuesta, por eso esperemos que no se trate de presionar a la justicia extorsionándola con movilizaciones o molestando a los magistrados. Daniel Santoro, autor de este libro, de este librazo, que está hace poquitos días en venta, pero que ya obviamente es un super bestseller, La Ruta del Dinero K. Antes de despedirte. Yo creo que la justicia, aparte del castigo, la recuperación de los bienes, tiene una función didáctica. Todos nos convencimos de la represión ilegal cuando vimos el juicio, la transmisión del juicio de los excomandantes. Nos convencimos de La Ruta del Dinero K cuando vimos el video de Telenoche. Entonces, hasta que la justicia no ponga sobre la mesa las pruebas contra Cristina Kirchner, detenerla o procesarla ahora, lo que va a crear es división y debate e informe innecesario. Nico. Me parece increíble la pregunta en el mejor sentido. Cristina Kirchner no tiene más derechos que un carterista que se roba algo en Florida. ¿Qué va a pasar? Si es culpable, nada. ¿Sabía del dinero de Báez? Obvio. Enjuició por orden de Gil Carbó a Campagnoli. La UIF, la Unidad de Información Financiera, ocultó reportes de alerta sospechosa de 900 millones de pesos de Báez. El Banco Central sabía que se generó una cueva desde el 2009. La FIP investigó las facturas truchas. Obviamente sabía todo Cristina sobre Báez. Tal vez no el detalle, pero lo sabía. Y si va presa, con pruebas, con juicio, no tiene que pasar nada. No tenemos que preguntarnos eso. Claro que no tiene que pasar nada. Agradecidos a todos. Fue un programa muy interesante para mí. Gracias, Luis. Espero que también, y estoy seguro que para todos los televidentes, el domingo que viene, siempre en vivo a las 10 de la noche en La Cornisa. Chao.